Principales, síntomas y signos principales que tienen estos pacientes. Primero, que hacen problemas de sintomatología de hipoglicemia en ayunas. Los pacientes lo dejan en ayunas y empiezan a hacer sus síntomas de hipoglicemia. Segundo, si estos pacientes aparentemente están normales y les hacen un dosaje de glucosa en sangre, van a encontrar una glucosa por debajo de 50 miligramos por decilitro. 50 o un poco menos. ¿Ya? Y tercero, si a un paciente que lo ven ustedes que está ya haciendo un síndrome de esto, le ponen una dextrosa endovenosa, levanta y mejora, ¿no? Entonces es la famosa triada de Wilk, para hacer este diagnóstico. Pero el gran problema que tenemos con estos pacientes fundamentalmente son dos problemas, ¿no? Uno, que como hacen su hipoglicemia así en forma persistente, estos señores, ¿no?, están permanentemente comiendo para mantener su glucosa dentro. Ellos ya ni se dan cuenta, ¿no?, y empiezan a comer. Y viene un gran problema que sucede con estos casos, que empiezan a subir de peso y hacen obesidad mórbida muchas veces. Obesidad mórbida. O en segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que tienen problemas de baja de glucosa. Y la baja de glucosa, ¿dónde repercute fundamentalmente? En las células nerviosas. Y estos pacientes, ¿no?, se deterioran, tienen un deterioro del sistema nervioso central progresivo. Son pacientes con tendencia al sueño, un poco que son incoherentes, empiezan a cambiar su personalidad, ¿no?, empiezan a tener una serie de problemas y muchos son catalogados como psiquiátricos inclusive, ¿no? Pero inclusive pierden memoria, pierden conocimiento, etc., ¿no? Entonces, el problema del compromiso del sistema nervioso central es las dos cosas, ¿no?, la obesidad y el problema del sistema nervioso central. Entonces, esas dos cosas hacen de que un insulinoma, además que puede ser maligno en un 10%, ¿no?, de que un insulinoma tenga que ser operado, tenga que ser extirpado. El problema es diagnosticarlo, porque a veces, inclusive ahora, con lo que tenemos nosotros, la tomografía y todo eso, es difícil localizar el tumor. Pero ahora hacemos ecografías dirigidas, ¿no?, laparoscópicamente, para poder detectar estos tumores, ¿no? Podemos hacer ese tipo de ecografías. Retomando, ahora hacemos una, inclusive, ¿no?, puede ser a través de la laparoscopía o si está abierto el paciente, podemos hacer ecografía directa al órgano. Una que se puede también, creo que en el estómago hablamos, ¿no?, la ecografía endoscópica o la ultrasonografía endoscópica también nos puede dar mejores resultados. Entonces, todos estos exámenes nos pueden dar mejores resultados para detectar el tumor, porque a veces es difícil, a veces es pequeño ese tumor. Entonces, para detectarlo es el problema. Y hay que detectarlo para poder sacarlo, porque si no, ¿cómo lo sacamos? Lo mismo el gastrinoma o todo lo demás. Entonces, ya con eso mejoramos, y lo ideal es sacar el tumor, porque es la única forma como podemos tratar a estos pacientes, no hay otra manera. Y tenemos que hacerlo porque si no vamos a tener un deterioro mayor del sistema nervioso central, y bueno, son las consecuencias de la obesidad, ¿no? Y lo otro que puede ser maligno también este tumor, ¿ya? Entonces todas esas cosas hacen de que el tratamiento definitivamente tenga que ser un tratamiento quirúrgico de los insulinomas, ¿no? Bueno, esto si avanzamos rápido, miren por ejemplo en esta serie 28.000
causa de más de 28.000 muertes al año en Estados Unidos. ¿Y cuántos son los nuevos? Por ahí más o menos 28.000, un poquito más, 29.000 en esta estadística, ¿no? O sea que no hemos avanzado mucho en esto. Cuarta causa de mortalidad en hombres y quinta en mujeres en el mundo. Tasa de resección, lo que les dije, ¿no? Y la sobrevida a un año, 20%, 3% a 5 años, ¿no? Depende de dónde se hacen las estadísticas también, ¿no? Si es un centro especializado donde pueden detectar, sube un poquito, ¿no? En cuanto a la edad, esta es la edad promedio. Esto se ha visto en Estados Unidos, que la raza negra tiene mayor incidencia. Aparentemente no sucede en la propia África. El sexo, más en hombres que en mujeres. Socioeconómico, el nivel parece que tuviera también alguna relación en ese sentido, ¿no? Probablemente, como vamos a ver con las causas, ¿no? Pero ya se ve que en centros urbanos inclusive. Estas serían las claro, que por ejemplo el tabaco sigue siendo, ¿no? El tabaco aparentemente, los fumadores acá, como hemos visto, ¿no? En todo, pues, tienen una incidencia alta. Diabetes mellitus, ¿no? Dieta rica en grasas. Ya saben que esto, por más que se hable, se diga, ahí han visto todos las contras que le han dado a la opinión esta de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando dice que las carnes rojas, los embutidos, vayan a decirle que eran menos embutidos, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Seguimos, igual que el tabaco, pues no, seguimos, ¿no? Disminuye un poco porque ahora, pues, en los aviones, por ejemplo, ya no se fuma. Antes había zona de fumadores, ahora ya no. Nadie fuma en los aviones. En los restaurantes, nadie fuma tampoco. Está prohibido fumar en los restaurantes. Entonces ya un poco que, no, porque no solamente pues altera el que fuma, sino al que está pues al costado. Entonces es el problema. Bueno, y esto en menor. Los cálculos biliares parece que tuvieran alguna relación, ¿no? Y las pancreatitis crónicas, los cálculos biliares en los cánceres, sobre todo de la zona periangular, porque inflaman la zona, y entonces esta inflamación crónica puede llevar también al cambio, ¿no? A ese nivel. La pancreatitis crónica, inflamación crónica, ¿no? Que puede producir pues siempre tener en cuenta aquí el KRAS, por ejemplo, la mutación en el codón 12 del oncogen KRAS importante, entre las mutaciones. Hay que tener en cuenta acá que hay un marcador tumoral que es el 19.9, será 19.9, ¿no? Que se utiliza y es positivo en un buen porcentaje de los casos de cáncer de páncreas. Pero generalmente en cáncer avanzado, cuando el cáncer es menos de 4 centímetros, que ya es avanzado, ¿no? El porcentaje de la positividad del CA19-9 disminuye. Por eso es que ninguno de estos, como les hemos dicho, en general tiene efecto, ¿no? Para la parte diagnóstica, sino más bien nos interesa para la parte de seguimiento, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, uno que tiene elevado el CA19-9 y hacemos una duodenopancreatectomía y baja a cifra normal, ¿no? Entonces eso es bueno, mejor pronóstico. Pero si también nos sigue para el seguimiento, si de aquí a 6 meses, a 8 meses, le hacemos un dosaje y sube, entonces probablemente ahí no recibimos, ¿no? Estos son es un cáncer que produce mucha pérdida de peso, a veces ¿no? Nos llama la atención porque el paciente puede perder 30, 40 kilos de peso así, en forma, y no se dan cuenta, ¿no? Pero cuando empieza a enflaquecerse, ¿qué pasa? ¿No? Entonces el paciente dice, oye, ¿qué estás haciendo dieta? No, normal. Oye, pero te veo que estás bajando de peso. Bueno, que estás haciendo dieta ya, pues no con dieta baja. Pero ya uno lo ve hueso y pellejo a una persona, ¿no? Y no se dan cuenta, pero ¿qué pasa? Y mira, no se dan cuenta, ¿no? Son mucho baja de peso, produce este tipo de cáncer.
antes que se presente la ictericia y todo lo demás, ¿no? Ya todas estas cosas de la ictericia y todo, ya saben ustedes, ¿no? Y el signo de Courvoisier, generalmente pues esto produce una obstrucción. Siempre las obstrucciones, ¿por qué puede obstruirse también un conego codistal? Aparte del cáncer, por litiasis. ¿Ya? Y entonces, pero la litiasis tiene dos características. Uno, que generalmente les da un síndrome, que es el síndrome coledociano. ¿En qué consiste el síndrome coledociano? ¿Cuál es la tríada? Hay una tríada del síndrome coledociano. ¿Ah? Fiebre y escalofríos. Quiere decir que es una fiebre que sube y baja, ¿no es cierto? Para que le produzca escalofríos, ¿no? Cólico, dolor cólico intenso. Ictericia, esa es la teoría. Ictericia. En cambio, el cáncer muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y el paciente en eso pues aparece por ahí ictérico. ¿Qué pasa? ¿No? Y ni se ha dado cuenta que aparece ictérico. Y al aparecer ictérico ya está con una dilatación de vías biliares. Y entre ellos la vesícula se empieza a agrandar y sin dolor, porque ustedes saben que si una vesícula se distiende, produce cólico, pero como esto es progresivo, ¿no? Entonces no produce dolor, y a veces ustedes pueden palpar una vesícula, la palpan paciente ictérico, vesícula palpable. Ese es típico, en la vesícula palpable hasta un 50%, ¿no? Ese es típico de un cáncer de páncreas, de cabeza y páncreas, ¿no? Entonces son características que nosotros estamos viendo. Puede haber un 10% más o menos de pacientes que hacen colangitis, ¿no? Porque los pacientes que tienen litiasis coledociana, hacen colangitis. Por eso es que tienen, ¿no? Y ahí sí tienen fiebre. Pero un tanto diferente. Y es más también, por ejemplo, los pacientes que hacen cáncer, porque esos tenían con cáncer, tienen niveles promedio más altos de bilirrubina generalmente que los pacientes con litiasis. ¿Por qué? Porque la litiasis de todas maneras está pasando, se desinflama y empieza a pasar, es ictérico pero deja pasar. En cambio en el otro no, se cierra y ahí queda. Entonces, estoy hablando de cáncer de ampolla váter, ¿no? Porque, cáncer de cabeza y páncreas, porque en la ampolla váter puede ser un poco, ¿no? Que se necrosa un poco, se elimina y hay esas subidas y bajadas, pero acá es más sostenido. Pero, por ejemplo, en el cáncer, el promedio de bilirrubinemia está en 18. El promedio. En cambio, en la litiasis es más bajo. La ictericia en la obstrucción por cáncer puede llegar pues, a 30, 40 miligramos por ciento. Entonces eso por milímetro. Eso es importante. Eso es importante entonces tener en cuenta, ¿no? Las diferencias que nosotros tenemos entre uno y otro, ¿no? El prurito es por ictericia. Puede haber diabetes, pero ya les he dicho más frecuente en cuál, ¿no? En cáncer de cuerpo y colon. Bueno, ascitis ya, cuando hay ascitis ya hay carcinomatosis, pues, ¿no? Obstrucción gástrica, ya antes se veía mucho, y ahora ya en los casos terminales, ¿no? Y alteraciones psiquiátricas. Esta es la forma como podemos hacer nosotros el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la tomografía. La tomografía nos da todas estas características, ¿no? Pero no les detecta tumores de 2 centímetros. Difícil tumores menos de 3 centímetros. ¿Ya? Tampoco la resonancia magnética. ¿Por qué es importante eso? Esta es la axial computarizada, ¿no? Esta de acá es la ultrasonografía endoscópica. Les puede detectar tumorcitos
de 2 o 3 centímetros. La ultrasonografía endoscópica. Y esta es la duodenopancreatectomía que yo les hablaba, hacer una duodenopancreatectomía, una colangiografía de una duodenopancreática retrógrada. Entonces entran hasta la zona esa y pueden inclusive hacer una colangio, pero pueden ver directamente en esta duodenoscopía. Visualizan el duodeno y la papila, permite tomar biopsias, evalúa los conductos, ¿no? Porque pueden hacer contrastados, permite efectuar citología, si quieren lavan ahí, recogen eso y hacen citología. Y pueden colocarse stents. ¿Qué cosas son los stents? Son catéteres que uno los puede dejar ahí, porque un paciente, por ejemplo, puede ser tan avanzado, ¿no?, que lo único que nos interesa es que no se quede ictérico, ¿no? Entonces le ponemos un catéter para que drene. Eso se llaman stents. Hay unos stents especiales ahora. O también esto lo podemos dejar ahí, o si el paciente tiene pues 40 miligramos de bilirrubina, lo dejamos pues una semana, ¿no?, para que drene. Esto se llama descompresión, para poder operar y poder operar en mejores condiciones, ¿no? Todo eso lo podemos hacer con ese examen. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, ¿no?, aquí dilatación a nivel del Wilson, a nivel del conducto y el ducto biliar, y aquí una terminación que es típica del cáncer, ¿no? Miren acá, por ejemplo, hemos tomado, se inyectó sustancia de contraste también a nivel del Wilson. Entonces ven un Wilson inclusive todo acodado, ¿no?, que es típico de un cáncer, ¿no?, de cabeza. Miren ese Wilson, ¿no?, por la obstrucción, ¿no?, por la obstrucción. Aquí tenemos, miren, el colédoco y el Wilson. Entonces se corta prácticamente, ¿no?, cáncer avanzado. Por acá se inyecta una sustancia contraste. Aquí se puede pasar, por ejemplo, por aquí un catéter y lo dejamos ahí para que drene. Ese es un stent, ¿no? Y la laparoscopía, que también nos puede servir para el diagnóstico, que es importante, ¿no? Detecta masas hepáticas, miren, identifica 40% de lesiones que no fueron vistas en la cara. Entonces siempre a veces es importante hacer eso. El TNM, para que ustedes lo tengan, solamente que quiero ver esto. Miren, el T1A dice tumor de 2 centímetros o menos, ¿no?, en su diámetro mayor. Y el tumor 1B, más de 2 centímetros en su diámetro mayor. ¿Ya? Y este ya pues se extiende al duodeno. ¿Por qué clasificamos nosotros entre un T1A y un T1B? ¿Por qué? Porque este tumor generalmente ya es angioinvasor. O sea que el pronóstico empeora tremendamente de este a este. Pero vayan ustedes a detectar un tumor de menos de 2 centímetros o menos. La ultrasonografía endoscópica solamente, bien vista y bien hecha, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? ¿Ya? Y estos serían pues los curables, ¿no? Por ejemplo, si yo opero este tipo de tumor, tengo una sobrevida de 60, 70, 80%. Si saco un tumor así, pero es muy difícil. En los ganglios, ya saben las metástasis, ¿no?, si hay una metástasis. Esto es para la clasificación TNM y esto los estadios, ¿no? Los estadios. ¿Ya? Manejo preoperatorio, siempre descompresión es preferible hacerlo. Esto de mejorar desnutrición es bien difícil, porque mientras mejora la desnutrición, el cáncer avanza, ¿no? Es operable o no es operable, es difícil, ¿no? Ya, este es porque solamente le voy a pasar, ¿no? Miren, esta maniobra es interesante. Este es el duodeno, este es el páncreas que lo estamos levantando con el dedo. Atrás del páncreas podemos ver si está infiltrado o no la vena porta. Ese es un examen que debe hacerse.
Y bueno, ya después la forma como se hacen las... Este es el proceso uncinato del páncreas. Los vasitos que hay que ligar aquí en este proceso uncinato del páncreas, o proceso unciforme también se llama, debajo de la vena mesentérica superior. ¿Ya? Y esa es una anastomosis, por ejemplo, del Wilson con el yeyuno que se llevaba arriba, porque en esta operación se saca todo el duodeno completo y la cabeza del páncreas, y en la operación de Whipple se saca el antro gástrico, ¿no? Hay algunos que ahora prefieren mantener el antro, ¿no? El tipo de anastomosis, no vamos a hablar mucho sobre las técnicas, porque eso ya... Ahora está muy de moda la pancreaduodenotomía con preservación del pilo, o sea, no se saca el antro, ya, porque mejora, bueno, la parte esta funcional, ¿no? Hay menos secuelas, la función pilórica ventral, mantiene secreción de gastrina. Ustedes saben que en el antro se produce la gastrina, ¿no? ¿Ya? Y no altera, según ellos, no altera, es cuestión de ver el tamaño del tumor, etcétera, ¿no? Y muchos prefieren hacer la operación con la conservación del píloro. Ya ustedes ven acá el estómago, el conservado del píloro, y aquí lo han anastomosado con el yeyuno, que se está yendo hacia arriba, ¿no? Con esta parte del yeyuno. Otra parte del yeyuno se lleva por abajo, son diferentes técnicas. Y aquí, por ejemplo, se está uniendo al codejo, y aquí en la parte... han hecho una terminal, por ejemplo, de páncreas con yeyuno, ¿no? Con yeyuno. Pero bueno, eso ya son técnicas que se utilizan, ¿no? Hay diferentes, por ejemplo, a mí me gusta hacer aquí la parte que se llama como enterrar prácticamente el páncreas, meterlo hacia la parte del yeyuno, y aparte de hacer una revisión, ¿no? De lo que el pulso esté bien abierto, algunos lo dejan con un catéter inclusive. ¿Por qué? Porque la fístula que se produce acá, ¿no? O la dehiscencia, esa casi es muerte segura para el paciente, ¿no? Eso es lo que mata generalmente al paciente, ¿no? Cuando se produce una fístula acá. Y a veces con todo lo que se toma puede producirse la fístula, ¿no? Con todas las... algunos dicen, bueno, ¿para qué hacer esa anastomosis si puedo hacer pancreatectomía total? Mejor saco todo el páncreas. Es más fácil, ¿ya? Más fácil que estar haciendo todo lo que han visto ustedes, sacar todo el páncreas. Y se olvidaron ya porque no tienen que hacer anastomosis pancreato yeyunal. Y ya no tienen esa complicación, ¿no? Y hay algunos que hablan de ventajas y de desventajas, ¿no? Algunos dicen, pues el cáncer puede ser multicéntrico también, ¿no? Entonces saco el páncreas y ya lo olvido. Pero bueno, esa es una cosa, ¿no? Yo les digo, yo hice 2 pancreatectomías totales y nunca más en mi vida volví a hacer pancreatectomía total. En uno fue bastante bien, en el otro fue bien, pero miren lo que ocurrió. La paciente, relativamente joven, todavía en buen estado, por eso le hicimos una pancreatectomía total. La mandamos a su casa, la tuvimos como un mes, no porque necesitaba, sino para cuidar, porque estos pacientes tienen que manejarlos con mucho cuidado en cuanto al uso de insulina, porque son muy inestables. Ese es el gran problema. Aquí manejar a un paciente con pancreatectomía total es muy difícil, porque el paciente, imagínense, cuando se complica para que venga la emergencia, no lo atienden, es un lío. Tiene que estar, en cambio, bueno, en Estados Unidos, en Europa, el manejo está cercano y están ahí para atenderlo, ¿no? Este paciente, ya después que se fue muy bien, perfecto, hasta la recibieron con bombos y platillos en su casa, ¿no? Un día me llaman, ya una semana que se había ido, me llaman y me dicen, su paciente está en emergencia. La fui a ver y la paciente estaba en shock, estaba totalmente en shock. Cuando fuimos a ver qué había pasado, le habían tomado una muestra al llegar de glucosa, y como la vieron que estaba en un shock, ya llegando, entraba en shock, pero la paciente estaba todavía despierta, ¿no? Le pusieron insulina, y resulta que
la paciente, cuando le hicieron el dosaje, estaba con hipoglicemia severa y encima le pusieron insulina. La paciente se descerebró. La descerebral. Entonces, cuando hubo ya que ver, ya la paciente estaba fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues, el problema es manejar la insulina, ¿no? Porque estos son insulinodependientes, definitivamente, porque sacaron todo el pan. Entonces, yo, frente a eso, nunca más en el hospital tampoco se hizo. Nosotros dimos después que yo presenté este caso, ¿no? Los pocos que operaron, que son poquísimos los que operan el páncreas, ninguno se decidió, dijimos, que hacer en nuestro medio una pancreatectomía total es de mucho riesgo, realmente, ¿no? No por la operación, sino por el manejo del paciente, Entonces, hay ventajas, hay desventajas, lógicamente, pero, ¿no? Entonces hay esa situación, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto es para los que hacen la conservación, con conservación del píloro, ¿no es cierto? O el vaciamiento gástrico retardado, ¿no? Estas ya son complicaciones que pueden ocurrir, pero lo más peligroso es esto. Esta es la que marca casi el 90 y tantos % de pacientes. Pero pueden haber complicaciones, son pacientes mayores, es una operación muy grande, ¿no? Pueden haber una serie de complicaciones, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta siempre en estos casos, ¿no? Muy bien, yo creo que con eso entonces tienen la parte ya de páncreas. Vamos a hacer una cosa, como ustedes ya les dijeron, el día 26, que nos toca editar el clase.